vamos ya como a empezar a dar la revisión y los conceptos con respecto al tema. Vamos a centrarnos esencialmente en lo que son las fracturas supracondilias, en la medida en que representan la lesión del codo más común y esencialmente la que más frecuentemente va a requerir reducción y fijación quirúrgica en los niños, representando entre el 60 y el 70% de todas las fracturas en el codo en pacientes entre los 5, especialmente 5 y 7 años de edad. Hay que tener en cuenta que el grado de desplazamiento de la fractura puede causar lesiones en los tejidos blandos circundantes, incluyendo pues estructuras neurovasculares, arteria braquial predominantemente, y los nervios mediano y radial también, digamos, de forma principal. El riesgo informado de lesiones neurovasculares asociadas puede ser tan alta, dependiendo de la serie que se esté revisando, pero puede ser tan alta como cercana hasta el 50%. Las lesiones pueden presentarse tanto de forma iatrogénica como de forma primaria, consecutiva al mismo trauma, y por lo tanto vamos a hablar de lesiones primarias de las estructuras neurovasculares que pueden ocurrir por el estiramiento, el atrapamiento de las estructuras, la ruptura o el desgarro mismo de estos haces neurovasculares, especialmente cuando el fragmento proximal o la punta afilada de este fragmento proximal se desplaza y genera pues como todo este trauma. O las lesiones pueden ser secundarias también como consecuencia de diferentes maniobras o manipulaciones, especialmente en cuanto a la reducción de la fractura. Los nervios pueden estirarse o quedar atrapados entre los extremos y los fragmentos de la fractura. Igualmente, como también lo mencionábamos en el transcurso del análisis de los casos, la inmovilización inadecuada de estos pacientes, sobre todo cuando se inmovilizan en hiperflexión, puede llegar a aumentar las presiones compartimentales, puede comprometer la perfusión distal del antebrazo, lo que eventualmente puede resultar en complicaciones como síndromes compartimentales y compromiso de la perfusión distal. Igualmente, la disfunción de las estructuras, especialmente los nervios, puede presentarse como consecuencia de la hinchazón y el edema progresivo de los tejidos. ¿Con qué urgencia vamos a tratar estas fracturas? En términos generales, en lo que se encuentra en la literatura es que varios autores consideran que si bien el tratamiento, digamos, retardado en la reducción y fijación de la fractura supracondilia en términos general no conlleva un aumento mayor o significativo en la tasa de complicaciones, digamos que sí hay un común acuerdo en cuanto a que la presencia de déficit de tipo neurológico o vascular sí representan, digamos, una indicación para manejar de forma urgente por lo menos estas fracturas. Entonces, es importante desde el punto de vista vascular, para empezar a hablar de los tipos de lesiones, que el tratamiento de una extremidad que esté bien perfundida, pero que esté sin pulso, va a seguir siendo controvertido en la literatura. En la mayoría de los casos, ¿qué es lo que pasa? Que la arteria braquial se estira, se elonga o se entorcha en el foco de fractura, muchas veces o frecuentemente queda atada o queda tensionada por la rama de la arteria supratroclear del lado medial del codo, y es precisamente este nivel donde se produce la interrupción del flujo vascular. Pero a pesar de esto, generalmente, o a pesar de que inclusive haya una sección completa de la arteria, como se ve en la imagen, hay una rica red de soporte vascular colateral que va a mantener la extremidad muchas veces perfundida, a pesar de que no tenga un pulso radial palpable, básicamente. Entonces, a la hora de evaluar básicamente esos pacientes, ¿qué tenemos que buscar, especialmente en cuanto a la perfusión de la mano? Realmente puede llegar a ser un desafío el examen vascular, especialmente en niños más pequeños, en el escenario en el cual se presentan en urgencias, en un servicio de urgencias, que puede ser caótico. La ansiedad, la inquietud, el dolor del niño dificulta muchas veces poder obtener un examen objetivo, especialmente desde el punto de vista neurológico, pero desde el punto de vista vascular también puede ser a veces un desafío. No existe un consenso actual realmente con respecto a criterios objetivos para evaluar la perfusión de la extremidad. Generalmente el examen inicial debe comenzar con la palpación del pulso distal, la palpación manual del pulso, generalmente radial, la evaluación del color de la mano, si la mano es rosada, si la mano es pálida, si la mano presenta cambios en la temperatura, frialdad, si la mano es caliente, si hay edema asociado, si hay una disminución en la turgencia de los pulpejos digitales, pueden ser todos ellos signos de que de pronto pueda existir algún tipo de compromiso en la perfusión. El llenado capilar se debe también evaluar. En términos generales se dice que un llenado capilar lentificado mayor de 2 segundos puede ser un signo sugestivo de una disminución de la perfusión. No existe evidencia en la literatura pues, que soporte, digamos, que este parámetro sea un parámetro validado para evaluar la perfusión, pero en términos generales
digamos que la conglomeración de todos estos hallazgos de forma general nos puede hacer sugerir que el paciente pueda tener una extremidad que esté mal perfundida. De la misma manera, va a ser imperativo conocer qué signos clínicos o radiográficos pueden ser sugestivos o pueden ser compatibles con un factor de riesgo para desarrollar un síndrome compartimental en los pacientes, particularmente traumatismos de alta energía. Hay que tener en cuenta pues, que la mayoría de estos casos van a ser pacientes que presentan caídas de alturas, caídas de los pasamanos en la zona de juegos, caídas posiblemente de menor energía, pero de todas formas un traumatismo de mayor energía implicaría un mayor riesgo de un daño más extenso a nivel de todas las estructuras comprometidas. La presencia de quimosis en la región antecubital, particularmente la presencia de zonas de arrugamiento o pellizcamiento de la piel que son sugestivas de un desplazamiento severo de ese fragmento proximal que generalmente penetran los tejidos blandos generando una ruptura o una perforación del braquial anterior, produciendo hemorragia en todos los tejidos subcutáneos a este nivel o inclusive una tensión o tracción como tal de la dermis profunda, también es un signo pues, de que es un paciente que tiene un trauma a nivel de tejidos blandos mucho más grande, mucho más extenso. Igualmente, la evaluación de la continuidad de la piel, detectando heridas o fracturas abiertas, no solamente en la región anterior, sino también en los aspectos medial y lateral pues, del brazo. Igualmente, con respecto al patrón de fractura, el grado de desplazamiento también puede ser un reflejo del daño más extenso a nivel de los tejidos blandos de forma concomitante. Se ha demostrado que en pacientes con fracturas Garland tipo 3 con un desplazamiento completo, las presiones compartimentales son en 3 hasta 5 y hasta 20 veces por encima o mayores que en los pacientes que tienen una fractura Garland 2. Entonces, ¿cuándo solicitar estudios complementarios en el momento en que llega el paciente? ¿Cuándo pedir una ecografía Doppler? ¿Cuándo pedir una angiografía antes de la reducción? En términos generales, no hay evidencia con respecto a la utilidad realmente que se tenga de este tipo de estudios antes de llevar al paciente a una reducción o una fijación, y en cambio sí se ha demostrado que solicitar esos estudios lo que nos va a hacer fundamentalmente es retrasar el tratamiento de los pacientes. En términos generales, la reducción y la fijación es lo que finalmente nos va a ayudar a restaurar el estado vascular en más del 80% de los pacientes. Entonces, realmente no hay una utilidad que esté demostrada para ni la ecografía Doppler ni la angiografía antes del tratamiento definitivo de estos pacientes y pueden aumentar el tiempo de isquemia. Esta serie de pacientes, por ejemplo, es un paciente que incluían 33 pacientes. Todos los pacientes tenían una fractura supracondilia desplazada. 24 de los 33 pacientes tenían una mano que estaba bien perfundida, pero no tenía pulso. Pero absolutamente en todos los pacientes de esta serie, después de la reducción abierta y la fijación sin tener un angiograma previo, se presentó una mejoría y una restauración del estado vascular de la extremidad. Y al igual que como esta serie lo muestra, hay diferentes series reportadas en la literatura que han concluido finalmente que la angiografía como tal es una prueba innecesaria y que no le va a agregar o no va a modificar absolutamente nada en el tratamiento como tal de estos pacientes. La utilidad posoperatoria de este estudio, como ahorita lo mencionamos en uno de los casos, realmente también digamos, hay poca evidencia con respecto a su utilidad. Algunos autores y algunas series muestran mejoras en cuanto al diagnóstico de ciertos tipos de lesiones vasculares, lesiones intimales, vasoespasmos, pero la evidencia realmente es limitada como para dar una recomendación definitiva en vez de llevarlo nuevamente a cirugía para hacer todo el desmonte de la fijación, nuevamente reducir y evaluar el estado vascular, pedir angiografía realmente no es concluyente con respecto a esto. El manejo inicial de esos pacientes, en la literatura, en pacientes con fracturas muy desplazadas y con un compromiso o déficit neurológico vascular, se hablan de ciertas maniobras de reducción parcial, con llevar el codo a flexión entre 30 y 45 grados, tratar de llevar a una tracción, digamos, suave de la extremidad, tratando de mitigar el daño y la tensión, sobre todo sobre las estructuras del compartimento anterior del brazo. Sí son muy claros en cuanto a la inmovilización inicial de estas lesiones, tratar de evitar una inmovilización con una flexión mayor de 90 grados, que se ha visto que aumenta las presiones compartimentales, reduce la perfusión hacia la parte distal de la extremidad y puede conducir entonces a más complicaciones y más deterioro del estado neurovascular de estos pacientes. Entonces vamos a plantearnos o a pararnos en dos escenarios cuando tenemos un paciente con una extremidad sin pulso, un paciente con una fractura supracondilia y no le palpamos pulso radial. El primer escenario es el paciente que no tiene pulso radial y que tiene una extremidad que está pobremente perfundida. En este caso, ante signos de hipoperfusión,
digamos que el algoritmo es muy claro y está muy conciso en cuanto a que el paciente tiene que ser llevado a reducción y estabilización quirúrgica de forma emergente de su fractura. En la medida en que logremos la fijación y la reducción de la fractura, como ya lo dijimos también, más del 80% de los casos se va a presentar una restauración y una mejoría de ese estado vascular, pero también podemos encontrarnos en el escenario que después de fijar la fractura nos encontremos que el paciente todavía no tenga pulso y siga con signos de hipoperfusión tisular. En este caso, la exploración vascular abierta inmediata estaría indicada y sería pues como la indicación más adecuada en estos pacientes. Se recomienda consultar a servicios de cirugía general o vascular y cuando se justifica, pues en la medida básicamente en que se ha demostrado que en este tipo de escenarios hay una lesión de la arteria braquial en cerca del 82% de los casos. Cuando se justifica la exploración, se describen abordajes transversales anteriores a nivel del pliegue de flexión antecubital que permitan un acceso pues mucho mayor a la zona de la lesión. Generalmente se dice que la arteria braquial está rodeada por un hematoma, está generalmente adherida a bandas faciales o adventicias de la arteria. Generalmente la descompresión de este hematoma en la mayoría de los casos va a restaurar el flujo vascular y probablemente las lesiones que se encuentren estén generalmente en ese punto donde la arteria está unida o está atada a la rama supratroclear sobre el lado medial del codo. Si hay una sección completa de la arteria, muchas veces se van a requerir abordajes más extensos y más amplios para lograr pues como abordar la lesión como tal. Si la arteria permanece en continuidad y después de la descompresión de ese hematoma no encontramos una restauración del flujo vascular, las etiologías principales que explican el déficit vascular persistente usualmente son lesiones intimales, la presencia de trombos o la presencia de vasoespasmos. Se recomienda en el caso de sospecha de vasoespasmo la utilización posiblemente también de agentes tópicos como la lidocaína o aumentar la temperatura en el quirófano para tratar de mejorar y tratar como tal ese vasoespasmo y restaurar el flujo arterial. Cuando nos encontramos en el otro escenario, en el paciente con tratamiento de una extremidad sin pulso, pero que está bien perfundida, es una mano rosada, pero sin pulso, entonces la indicación en este caso es la reducción y la estabilización quirúrgica de forma urgente. Si después del manejo de la fractura nos encontramos con una extremidad que está bien perfundida, pero que persiste sin pulso, digamos que en este momento si nos encontramos en un punto en el cual hay una mayor controversia en cuál debería ser el camino más adecuado para tratar estos pacientes. Realmente no se han podido establecer guías de práctica clínica que sean definitivas con respecto a qué hacer con estos pacientes y hay diferentes tipos de corrientes a partir del examen, digamos, del estado de perfusión de la extremidad. Si nos encontramos entonces con una extremidad bien perfundida y con pulso, pues no se necesitan más intervenciones, pero si nos encontramos con la extremidad bien perfundida y sin pulso, entonces una de las corrientes y en la cual digamos muchos autores están de acuerdo es manejarlo de forma conservadora, es decir, observación, donde se considera que la perfusión tiene más influencia en el resultado a largo plazo que la ausencia o la presencia de pulso en estos casos. Y muchas de las series han mostrado que esos pacientes tienen eventualmente una restauración, un retorno del pulso después de la observación. En esta serie de 391 pacientes con fracturas supracondilias, después de la fijación, la reducción y la fijación quirúrgica, 36 de los pacientes, que representan el 9% del total de la serie, presentaban una mano rosada pero sin pulso. Los pacientes fueron llevados a una observación hospitalaria durante 24 a 36 horas. De los 36 pacientes, 20 pacientes pudieron ser seguidos por un periodo de 20 meses y absolutamente ningún paciente presentó secuelas y todos presentaron un retorno del pulso distal en la extremidad. Entonces, el enfoque conservador básicamente nos dice que el paciente debe ser ingresado de forma hospitalaria para una vigilancia estrecha 24 a 48 horas, evaluaciones seriadas y eso sí, tener un umbral muy bajito para regresar a cirugía en la medida en que no se logre realmente, digamos, restaurar el estado vascular o haya un deterioro, un detrimento de la condición vascular de esa extremidad. Por el otro lado, los pacientes que ahogan por el manejo quirúrgico, la exploración inmediata y la reconstrucción vascular, se han fundamentado en que algunas series han mostrado que la mano rosada sin pulso después de la fijación tiene tasas de lesiones vasculares hasta en el 70% de los casos.
Estas diferentes series han mostrado también buenos resultados o resultados beneficiosos en el manejo más agresivo de estas lesiones con la exploración y la reconstrucción vascular. Sin embargo, los estudios que evalúan la permeabilidad a largo plazo de estas extremidades o de los ejes vasculares después de la reconstrucción han mostrado resultados mixtos en este escenario. Entonces son los dos escenarios que se nos plantean cuando nos encontramos en este punto de ese paciente que después de la fijación tenga la mano rosada pero no tenga pulso. En cuanto a las lesiones neurológicas, que digamos es el otro componente asociado a las complicaciones neurovasculares, también tenemos básicamente que tiene una incidencia en la mayoría de la literatura reportada entre el 10 al 20% de los casos, pueden aparecer antes de la cirugía de la misma forma que las lesiones vasculares como lesiones primarias o después de la reducción y la fijación de la quirúrgica como una lesión secundarias. Las lesiones primarias son causadas por el mismo desplazamiento de la fractura, que igualmente estiran, rompen y molestan los nervios como tal. Las lesiones secundarias, como ya también lo dijimos, manipulación excesiva de la fractura, inmovilización en hiperflexión o las lesiones iatrogénicas dadas por la fijación. En la medida en que los nervios mediano y radial especialmente se encuentran por delante de la región supracondilia, corren un mayor riesgo generalmente de sufrir lesiones. Sin embargo, todos los nervios o alrededor del codo pueden estar lesionados en fracturas supracondilias y el tipo de desplazamiento muchas veces nos puede dar idea del mecanismo del trauma y de la estructura lesionada que esté comprometida. Usualmente el desplazamiento en fracturas por extensión con desplazamientos posteromediales, el fragmento distal suele causar lesión primaria, especialmente a nivel del nervio radial o durante las maniobras de reducción y la manipulación de la fractura es mucho más frecuente este tipo de lesiones. En el caso de los desplazamientos posterolaterales, usualmente es un patrón de desplazamiento que está asociado a lesiones más frecuentemente a nivel del nervio mediano, en tanto que las fracturas de tipo flexión generalmente involucran con mayor frecuencia a la lesión del nervio cubital en el sitio como tal de la fractura. Sin embargo, las lesiones mixtas pueden estar presentes y el compromiso de múltiples nervios puede presentarse hasta en el 21% de los casos. Entonces, aunque todos los nervios pueden estar lesionados, se dice que la lesión predominante es la lesión aislada del nervio interóseo anterior. El nervio interóseo anterior es una rama motora exclusiva del nervio mediano, por lo cual los cambios sensitivos no van a estar presentes en este caso, en estos pacientes con esta lesión de esta rama que es motora exclusiva. La condición se presenta como una parálisis de flexores del flexor largo del pulgar y del segundo dedo sin cambios sensitivos. La lesión ya completa del nervio mediano, debido a la contusión, debido a la transección, también se describe y se presenta ya con pérdida sensitiva en toda la distribución del mediano, así también como pérdida motora en todos los músculos inervados o que le corresponde la inervación por el nervio mediano. Y aunque técnicamente puede ser difícil diferenciar entre parálisis del interóseo anterior y el mediano con base en el examen motor, pues básicamente digamos, hace que en el paciente, es posible hacerlo, pero hace que en el paciente pediátrico, en el niño sea mucho más difícil por todo también lo que ya mencionamos, el escenario en el cual se presenta, y existen algunas maniobras o diferentes maniobras para tratar de objetivar en estos casos el examen neurológico de los pacientes. Es razonable también cuestionar si algunos de los déficits neurológicos que encontramos en el posoperatorio realmente correspondan con déficits nuevos, potencialmente iatrogénicos, o si no tenían que ver posiblemente con la lesión inicial, en el caso en que, o en lo cuanto planteamos que es mucho más difícil en los niños hacer un examen neurológico objetivo. El concepto de neuropraxia traumática y iatrogénica está bien entendido, es bien aceptado por la mayoría de los cirujanos, y es ampliamente aceptado que entre el 86 y hasta el 100% de estas lesiones nerviosas van a corresponder con neuropraxias, que van a tener una tendencia a la resolución espontánea, usualmente en el transcurso de los primeros 6 meses, con un tiempo medio de recuperación establecido entre 2 y 3 meses. Por lo tanto, la cuestión realmente si explorar o no explorar un nervio lesionado en fractura supracondilia sigue siendo controvertida y continúa siendo un tema pues como de discusión de forma continua entre los cirujanos. Sin embargo, la mayoría de los cirujanos entonces, por lo tanto, digamos que definen el concepto de esperar y ver el progreso de la curación del nervio y solamente plantearían una segunda cirugía si no existiera algún tipo de evidencia de recuperación del nervio. La reducción abierta de la fractura y la exploración no están necesariamente indicadas
cuando la lesión está asociada a fractura cerrada, y solamente esa exploración quirúrgica podría justificarse en un paciente con déficits neurológicos persistentes por más de 3 meses, o si la exploración primaria se podría justificar en el caso de que la fractura inicialmente requiera una reducción que sea abierta. Independientemente o por cualquiera de las causas o de los motivos por los cuales definamos que el paciente requiera mejor una reducción abierta de su lesión, podría justificarse una exploración del nervio ante la presencia de un déficit neurológico significativo o completo en estos pacientes. En el caso de tratamiento de lesiones iatrogénicas, la mayoría se presentan como consecuencia de tracción, múltiples intentos de reducción, la sobredimensión o el tamaño exagerado de los pines cuando se fijan desde el lado lateral, o la colocación o la aplicación de pines mediales. La configuración de pines cruzados se describe que está asociada con un mayor riesgo de lesión iatrogénica del nervio cubital. Muchos cirujanos prefieren este tipo de configuraciones debido a que teóricamente están asociadas con una mayor estabilidad de la fractura. Sin embargo, hay que tener en cuenta que estos estudios comparativos en cuanto a la superioridad biomecánica de una configuración con respecto a la otra están basados en estudios cadavéricos principalmente, y no hay estudios in vivo que comparen realmente la estabilidad de estas dos construcciones. El nervio cubital se encuentra muy por detrás del epicóndilo medial, tiene un mayor riesgo de ser penetrado, perforado o atrapado por el tejido blando circundante al colocar el pin en esta posición, básicamente, pero se ha demostrado que realmente en la mayoría de los casos, con la exploración quirúrgica, el pin rara vez empala directamente el nervio, y en vez de esto, con mayor frecuencia, el nervio se contrae dentro del túnel cubital, atado en el tejido blando que está como tal adyacente. En cuanto al tratamiento básicamente de estas lesiones, el sentido común sugiere que la eliminación del factor causal, en este caso el PIN, pues de forma más temprana puede llevar a una recuperación más rápida. Sin embargo, no se recomienda como tal la exploración quirúrgica directa, en este caso de lesiones. Los pacientes que van a desarrollar una neuropatía de forma tardía a nivel del cubital usualmente está asociada con fenómenos de contusión o edema del nervio o estiramiento del nervio después de haber colocado este PIN, y también puede existir una parálisis tardía asociado a complicaciones y secuelas como el cubitus varus en estos casos. Uno de los métodos utilizados entonces para evitar que el nervio cubital se dañe, usualmente es entonces llevar a cabo un abordaje quirúrgico, digamos, propiamente a nivel del sitio de la fijación, para tratar de evitar lesionar directamente estas estructuras. El déficit neurológico y vascular, por lo tanto, de forma coexistente, cuando nos encontramos en el escenario en el que el paciente no solamente tiene un déficit de vascular, ya sea por ausencia de pulsos, pero también tiene algún tipo de déficit motor o sensitivo, podría ser explicado, si bien por la neuropraxia del nervio, como en la mayoría de los casos, también por un vasoespasmo de la estructura vascular, como también lo vimos, y que solamente a partir de la circulación colateral se mantenga el pulso, y que puedan tener una tendencia a la resolución espontánea en el transcurso del tiempo. Hay que tener en cuenta que las lesiones coexistentes, particularmente con déficit de pulso y sobre todo con lesiones completas del nervio mediano, en la mayoría de los casos van a estar asociados a atrapamientos neurovasculares, y donde posiblemente el manejo conservador en este escenario no sea suficiente para lograr la restauración de la función neurovascular de la extremidad antes o después de la reducción. Entonces, posiblemente en este escenario sí sea mucho más conveniente entonces definir algún tipo de manejo más agresivo, tratar de liberar el nervio, explorar quirúrgicamente o mejorar la reducción y la fijación de la fractura para tratar de restaurar el estado vasculonervioso de la extremidad. Entonces, como recomendaciones finales, tenemos que el tratamiento de la extremidad sin pulso después de una fractura supracondilia debe basarse en el estado de perfusión de la extremidad, especialmente para definir un tratamiento urgente o emergente en estos casos. En el caso de la extremidad sin pulso mal perfundida, entonces se debe realizar una reducción y fijación quirúrgica de forma emergente, y si persiste el estado de hipoperfusión, la exploración vascular estaría indicada. En el caso de la reducción y estabilización urgente, está indicada para el paciente que tenga una mano sin pulso, pero esté bien perfundida, que es la mano rosada, pero sin pulso. Si la extremidad permanece sin pulso, pero todavía está bien perfundida, la exploración quirúrgica inmediata o la observación hospitalaria durante 24 a 48 horas son opciones que se pueden tener en cuenta o tomar en cuenta dependiendo de las circunstancias y la clínica general de ese paciente. Y las fracturas supracondilias con ausencia de pulso radial y lesión del nervio mediano deben suscitar la sospecha de una lesión vascular asociada.
Muchas gracias.